Buen día, soy el doctor Marcelo Rodríguez, endocrinólogo, especialista en enfermedades tiroideas. ¿Por qué Hashimoto? Hashimoto, o el doctor Hakaru Hashimoto, fue el primer médico que describió la enfermedad. En realidad, un médico japonés formado en Europa, en Berlín, Göttingen y Londres, en el año 1912, describe en un artículo médico una serie de pacientes que él había operado, porque era médico cirujano y anatomopatólogo, y describía un cuadro conocido como estruma granulomatoso. Lo que estaba describiendo era la patología que atacaba la glándula tiroidea y que la deformaba, por así decir. Estaba describiendo un tipo de bocio caracterizado por un tejido cicatrizal. Ese estruma granulomatoso no era otra cosa que lo que hoy encontramos en las ecografías con los pacientes con tiroiditis autoinmune o enfermedad de Hashimoto, que es un tejido heterogéneo con trazos de fibrosis, un tejido cicatrizal, con un aspecto pseudonodular. Y en algunos casos ese estroma, o lo que hoy conocemos, o que ustedes los van a sentir referido en las ecografías como parénquima. El parénquima era, les repito, heterogéneo y podía tener un aspecto pseudonodular o con la presencia de nódulos o quistes. Esa era la primera descripción de la enfermedad. Pero en realidad lo que estaba describiendo era la anatomía patológica de un tipo especial de bocio que había detectado. No fue hasta el año 1956 cuando en dos estudios paralelos se empiezan a aislar los anticuerpos de esta enfermedad. El primer anticuerpo que se detecta o que se estudia es el anticuerpo antifracción microsomal, que luego sería reemplazado por el antiperoxidasa. A ver, el diagnóstico de esta enfermedad, que muchas veces causa revuelo, por qué tenía hipotiroidismo y ahora soy Hashimoto. No, siempre fue Hashimoto. O sea, no es un hipotiroidismo que se transforma en un Hashimoto. El Hashimoto, o la tiroiditis autoinmune, o tiroiditis de Hashimoto, o tiroiditis linfocítica crónica, porque en ese tejido hay un tejido inflamatorio rodeado por linfocitos T. Entonces, por eso cuando escuchan los distintos nombres son todos sinónimos de la misma patología. Les repito, tiroiditis autoinmune, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Hashimoto, tiroiditis linfocítica crónica o tiroiditis crónica o también tiroiditis crónica atrófica, porque también puede llevar a la atrofia glandular. Bueno, estos anticuerpos lo que van haciendo es literalmente destruyendo la glándula. Entonces, primero se detectó el antifracción microsomal, hoy conocido o reemplazado por el antiperoxidasa. Muchas veces los médicos, en una cuestión de apuro, por así decir, solicitan TSH, T4 y la TPO o antiperoxidasa. Pero aquí hay una cuestión muy importante. Se olvidan de la antitiroglobulina. El 90% de los pacientes son antiperoxidasa positivo y un 10% solo tienen el antitiroglobulina. Entonces, solicitar nada más que la antiperoxidasa es un error. Hay que buscar los dos anticuerpos. Es más, el antitiroglobulina, por estudios certificados hace 6-7 años en Estados Unidos, el antitiroglobulina es el que marca la evolución de la enfermedad. El diagnóstico se hace obviamente con los dos anticuerpos, pero la evolución la marca el antitiroglobulina. Y voy a detenerme ahí, en este sentido. Habrán escuchado hablar también de otro anticuerpo. Aquellos pacientes que presentan cuadros de hipertiroidismo producido por anticuerpos tienen otro anticuerpo que es el antirreceptor TSH. Este anticuerpo antirreceptor TSH es el que marca el grado de actividad de hipertiroidismo en esa glándula. Es lo que todos conocemos como enfermedad de Graves, en su variante enfermedad de Graves-Basedow o hipertiroidismo por anticuerpos. También sigue siendo Hashimoto,
pero en su variante hipertiroidea se llama enfermedad de Graves o Graves-Basedow, depende de los componentes que tenga. Por eso es muy importante, ante un paciente, ante la sospecha clínica de una patología tiroidea, lo primero es definir, ya que el 80% del diagnóstico es interrogatorio y examen físico, determinar qué síntomas presentan. No existe patología tiroidea con frecuencia cardíaca normal. ¿Qué es esto? Si el paciente tiene menos de 60 latidos por minuto en su frecuencia cardíaca, tiene hipotiroidismo. Si el paciente tiene más de 100 latidos por minuto, tiene hipertiroidismo. Pero claro, hay otros pacientes que tienen frecuencia cardíaca normal y pueden tener patología tiroidea. ¿Cómo es esto? ¿Me estoy contradiciendo? No. Hay 3 estados en cuanto a la función tiroidea. El estado de lentitud de la glándula es hipotiroidismo. Cuando la glándula está acelerada es hipertiroidismo. Pero la glándula puede estar enferma con TSH y T4 normal y eso se llama eutiroidismo, normal, función normal. Pero él lo que está diciendo es que la función está normal, no que no tenga una patología la tiroides. En el consultorio es habitual, llega el paciente, uno palpa la glándula y dice, bueno, vamos a hacer una ecografía porque he detectado la presencia de estructuras redondas, voy a decirlo así, estructuras redondas dentro de su glándula. Hasta que el ecografista no me hace las imágenes, por así decir, yo no sé si esas estructuras redondas son nódulos o son quistes. El nódulo es sólido, el quiste es líquido. Entonces, ante la estructura o ante la palpación de una estructura redondeada o ovoidea, o una glándula agrandada de tamaño y maciza, dura a la palpación, el endocrinólogo no se debe quedar simplemente con que la función está normal, no hay nada en la tiroides. Porque hay patologías tiroideas con función normal. ¿Cómo es esto? Nódulos, quistes, cáncer de tiroides. Ante esta situación, paciente eutiroideo con función normal, con nódulos, con quistes o con un tumor en la tiroides, el paciente se sorprende y dice, doctor, pero yo me he hecho análisis de tiroides y mi tiroides me dijeron no se preocupe porque su tiroides funciona bien. Sí, una cosa es el funcionamiento, otra cosa es las patologías que pueden existir en la glándula tiroidea hasta con función normal, ¿sí? Muchas veces el paciente pregunta, pero ¿cómo se pasó por alto? ¿O cómo no me lo detectaron? Es que no se va a detectar con la TSH T4 libre, incluso con la antiperoxidasa y antitiroglobulina. Y de repente el paciente se encuentra con un nódulo sospechoso que hay que salir a hacer punción con aguja fina y probablemente sea un cáncer y hay que operar ese nódulo. Hay que sacar, hay que hacer una tiroidectomía parcial o total. Hay que sacar esa glándula o hay que sacar ese nódulo con un margen. Hay que revisar los ganglios, hay que revisar todo el tejido del cuello. Ante esa situación, el paciente, una vez operado, ya se queda con una dosis de hormona que reemplaza al tejido sustituido, inclusive el nódulo benigno o maligno, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que el 90% de los nódulos de tiroides son benignos, pero hay ciertas características ecográficas, sobre todo, que nos llevan al estudio pormenorizado de ese nódulo o una conducta expectante, o directamente al cirujano. Cuando uno hace la ecografía de tiroides, encuentra una estructura en la tiroiditis autoinmune, una estructura pseudonodular, heterogénea, un bocio, un agrandamiento de la glándula tiroidea, tractos fibrosos o tejido de fibrosis característicos de esta enfermedad, y encuentra un nódulo. Ese nódulo, si presenta más de 2 centímetros, si presenta microcalcificaciones
bordes poco netos o difusos, que uno encuentra que tiene o que no tiene un halo hipoecoico, un halo negro alrededor, o sea, halo oscuro alrededor. Eso lo consideramos un signo de benignidad. Si tiene, y este es un punto muy importante, si tiene vascularización central o periférica. O sea, si tiene sangre en el interior del nódulo, y repito, nódulo de más de 2 centímetros, bordes poco difusos, que tenga microcalcificaciones, que tenga vascularización central y o periférica, ese nódulo va a punción con aguja fina. El nódulo con esas características va a punción guiada por ecografía. Ahora, a ese paciente se lo deriva al cirujano especialista en cabeza y cuello y él será quien determinará si se debe operar inmediatamente o si se tomará una conducta expectante. Tengo pacientes con nódulos sospechosos de carcinoma papilar o folicular de menos de 1 centímetro y tal vez el cirujano me dice, no, conducta expectante, esperamos, vamos a ir haciendo ecografías cada 3 meses y lo evaluamos para ver el comportamiento. Obviamente pacientes que no tienen ganglios, que no tienen signos de diseminación de ese tumor, diseminación en la región del cuello.